Bueno, hola de nuevo, aquí estamos con la segunda parte de las aplicaciones de la derivada, pero repito, centrado en lo que es la monotonía, en los intervalos de crecimiento y decrecimiento y la búsqueda de extremos máximos y mínimos. Aquí en este caso propongo un ejercicio tipo que te dan un enunciado donde te ponen unas condiciones, evidentemente relacionadas con lo que estamos viendo, y que aporta algo original. En este caso te dice que tienes que calcular una función polinómica de grado 3. Fíjate que no te la dan, pero claro, no te dan la expresión, pero hombre, si te dice que una función polinómica de grado 3, automáticamente tendrías que escribir algo así. El nombre p de x, de polinomio, variable x, a por x al cubo, más bx cuadrado, más x más d. Esto es un polinomio genérico de grado 3, lo que no sabemos son los coeficientes, claro, que lo tendrías que calcular. ¿Qué información te da? Pues te dice que esta función tiene un extremo relativo, o sea, un máximo o un mínimo, en el punto 0,2. Este detalle importante, como veremos. Y que la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 1 es esta recta. O sea, te está diciendo la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en x igual a 1, ¿no? Vale. Lo primero ya te lo he dicho, como te pide una función polinómica de grado 3 y no sabes quién es, pues simplemente indicamos la expresión que sabemos que tiene, la forma que tiene, a x cubo más x cuadrado más x más d. Bien, ahora empezamos el razonamiento. Dice, hombre, esta función, las funciones polinómicas son siempre derivables. Siempre se puede calcular su derivada y además la tengo hecha aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo primero, porque está claro que debería saber que cuando habla de máximos o mínimos de una función derivable, automáticamente tiene que ser derivable la función, la derivada tiene que existir y además en esos valores donde se alcanza máximo y mínimo tendría que ser cero la derivada. Como te dice que hay un extremo en el punto 0,2, esto te da doble información. En primer lugar, esto. La derivada de la función cuando x vale la primera coordenada del punto donde hay un máximo o un mínimo, en este caso es 0, pues la primera derivada en 0 tendría que ser 0, por lo que he explicado antes. Y por otro lado, ojo, si te dice la segunda coordenada del punto, está claro que la imagen de 0, p de 0, tendría que ser 2. Este detalle es importante. Fíjate que estas dos condiciones ya te permiten obtener ciertos valores de los parámetros. Si la derivada en 0 vale 0 y yo tengo la función derivada, sustituyo en x0 y sale c igual a 0. Y que si la imagen de 0 es 2, pues sustituyo x0 en la expresión de la función, que es p de x, y saldría d nada más cuando x vale 0 y como tiene que ser 2, pues d vale 2. Y ya tendríamos estos dos valores. Y ahora viene la otra información, te dice cuál es la recta tangente a la gráfica. Esta sería la recta tangente a la gráfica en el punto donde la abscisa vale 1. Si nosotros despejamos la y, le ponemos la expresión, la ecuación explícita de la recta, ya sabéis que el coeficiente de x es la pendiente. Pero es que esta pendiente tendría que coincidir con la derivada de la función en 1, que es la pendiente de la recta tangente. Esto no hace falta porque me he columpiado. Vale. Si yo hago la derivada en 1 sabiendo que tiene que ser menos 1, aquí tengo la función derivada, pues me sale 3a más 2b más c igual a menos 1. ¿Vale? Pero como sabíamos que la c era 0, que lo vimos antes, pues se te queda en esta expresión que he señalado aquí. ¿De acuerdo? Pero ojo, un detalle importante que la gente no tiene en cuenta. Si esta recta es tangente a la gráfica en el punto x igual a 1, está claro que cuando x vale 1, la imagen, tanto en la función de 1 como en la recta, que sería 2, deberían de coincidir, lógicamente. ¿De acuerdo? Este detalle seguramente a más de uno pues lo omite o no cae en la cuenta, ¿no? La imagen de 1 tiene que ser 2, tanto en la función p de x como en la recta, porque repito, cuando x vale 1, la recta es tangente a la gráfica en ese punto y por lo tanto lo comparten, tanto la recta como la gráfica de la función. ¿Quién es la imagen de 1? Hombre, pues sustituyo en p de x, me sale a más b más c más d igual a 2, pero recuerda que la d valía 2, que lo sacamos antes, la c valía 0, pues queda más b 0. Esta ecuación se tiene que cumplir, junto con esta de aquí forma un sistema. Yo, por ejemplo, he despejado la aquí, menos b, la he sustituido aquí y obtengo la b. B vale 1, la a sería menos b, pues a menos 1, el c y d lo saqué antes y con eso ya tenemos quién es la función polinómica. Sería p de x es a por x al cubo, o sea, menos x al cubo, más b por x, o sea, más 1 por x cuadrado. El c es 0, o sea, no tiene coeficiente término de x, y el d 0, pues esta sería simplemente, el d 2, perdón, y esta sería la función polinómica que te pedía. ¿De acuerdo?
Vale. Después aquí tengo otro ejemplo, tipo, donde te dan una función, en este caso he puesto un valor absoluto, multiplicado por x, y dice que estudia la derivabilidad, la monotonía y los extremos si tiene. O sea, que diga dónde es derivable y dónde no, y quién es la función derivada, los intervalos de crecimiento y si tiene máximo o mínimo. Hombre, yo he dicho muchas veces varias cosas. Por ejemplo, cuando estudias la derivada de un valor absoluto, lo suyo es quitarlo. Lo hemos hablado bastantes veces, porque claro, a la hora de estudiar la función derivada de un valor absoluto no aparece ninguna técnica, vamos a decirlo así, directa, ni es inmediata, ni tampoco se puede aplicar algunas de las otras reglas que había. Lo del quitar el valor absoluto ya lo hemos dicho muchas veces cómo razonarlo. En este caso, dentro del valor absoluto está x menos 2, que si es mayor o igual que 0, el valor absoluto se podría quitar, que eso ocurre cuando x es mayor o igual que 2, despejando la x. Entonces lo digo, a ver, esto quedaría x por x menos 2 sin valor absoluto si x es mayor o igual que 2, porque repito, x menos 2 sería positivo 0, se puede quitar el valor absoluto y ya está. Ahora, ¿qué pasa si x es menor que 2? Pues evidentemente lo que está dentro del valor absoluto sería negativo. Entonces, ¿se puede quitar? Sí, pero cambiando de signo. Y aquí lo he cambiado. En vez de x menos 2, pues 2 menos x. Y aquí tengo la función sin valor absoluto, que es una función continua en todo R, pero eso se podría haber sabido desde el principio. Vale, ahora, la función, como tengo que calcular la función derivada para hacer lo que me piden, pues en vez de hacerlo ahora directamente, voy a hacer las multiplicaciones en cada uno de los trozos. Y ahora es más fácil de derivar. La derivada de x cuadrado menos 2x es 2x menos 2, la de 2x menos x cuadrado es 2 menos 2x, pero ojo, respeta el intervalo donde están definidas, x mayor que 2 y x menor que 2. Ojo que he puesto x mayor que 2. No he puesto el igual a 2 porque al ser valor frontera tenemos que analizar si es derivable o no en ese punto. Hago las derivadas laterales que no coinciden, por lo tanto no existe la derivada en 2. Entonces, ojo, cuando x vale 2 la función es continua. Sí. ¿Tiene derivada? No, punto anguloso. Ahí no sabemos si va a haber máximo o mínimo o nada. Nosotros continuamos con lo nuestro, porque ya con esta primera parte ya sabemos dónde existe la derivada de la función para cualquier valor de x que no sea el 2, porque en 2 no es derivable. O sea, ya tenemos el estudio de la derivada. Monotonía y extremos, pues vamos a ver cuando la derivada es 0, que existe y que sea 0, pues buscar los candidatos a máximo y mínimo, que tendría que hacerlo en cada una de las parte donde tenga hecho la función derivada. Y mucho cuidado porque hay que respetar el dominio de cada parte dentro de la función derivada. En la primera parte 0 sí equivale 1, pero ojo, no lo puedo considerar porque el 1 no cumple que sea mayor que 2. Entonces este es fuera. Pero hay que decirlo, ¿eh? Y en el otro trozo de la función derivada es 0 cuando x1, que sí que es menor que 2, pues sí, este valor podría ser, el x1 podría ser un valor en el cual la función tenga máximo mínimo, pero es candidato, habría que comprobarlo ahora, porque ya te he dicho que el hecho de que la derivada sea 0 no te garantiza que seguro vaya a existir un máximo o un mínimo. ¿Cómo se hace esto? Pues por ahora solo con el criterio del estudio de la monotonía, que como además me lo piden, pues matamos dos pájaros de un tiro. Señalo en una recta los valores candidatos a máximo y mínimo, que en este caso el x1, que es cuando la derivada es 0, y ojo, tengo que quitar el 2 porque en el 2 no es derivable de la función, ¿vale? Bien, separo los intervalos y compruebo el signo de la derivada. Simplemente cojo un valor en el intervalo y compruebo si la derivada, repito, es positiva o negativa. En este caso he cogido el 0 y la derivada en 0, que tendría que sustituirla aquí en esta parte, 0 menor que 2, sale 2 positiva, derivada positiva, función creciente. Creciente, me falta escribirlo. Entre 1 y 2 se coge el 1,5, por ejemplo, que tendríamos que probarlo en este intervalo, 1,5x menor que 2 aquí, y sale derivada negativa, porque menos 2 por 1,5 es menos 3, 2 menos 3 negativo, y por lo tanto la función sería decreciente, ¿vale? Y de 2 en adelante tendría que coger la derivada esta, y si cojo un valor mayor que 2, está claro que al sustituir sale derivada positiva, función creciente. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos los intervalos decreciente y decreciente, y de rebote el valor de x1, que era no sabíamos si iba a ser máximo o mínimo, comprobamos que a la izquierda la función crece, a la izquierda del 1 crece, a la derecha del 1 decrece, pues entonces sí que podemos decir lo que viene aquí, que este sería el remate final imprescindible. En x igual a 1, la función alcanza un máximo. Como la imagen de 1 es 1, la imagen de 1 se calcula directamente de aquí arriba, no te tienes que ir a trozo ni nada. 1 menos 2 menos 1, valor absoluto de 1, 1, y 1 por 1, 1. La imagen de 1 es 1, y aquí tienes las coordenadas del punto que sería máximo.
Y con esto estaría resuelto el ejercicio. Si alguien tiene ya alguna curiosidad de qué pasa con x igual a 2, que no es derivable, pero en cambio es continua, para saber si es máximo o mínimo, pues haga la gráfica por un programa de estos que os he indicado, Desmos, por ejemplo, o GeoGebra, y veréis lo que ocurre. Lo dejo así en plan misterio, pero vamos, no era necesario con lo que te pedía, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya servido. Si hay alguna pregunta, pues ya sabéis, aprovechad. Adiós.